Bienvenidos a Astrológico, soy Oliver y en este vídeo te voy a hablar de la astrología de la primera quincena de diciembre. Voy a empezar revisando un poco la luna nueva que tuvo lugar el día 1 de diciembre y a partir de ahí voy a ir hablando de los tránsitos más importantes. Esta luna nueva tuvo lugar en el día 1 de diciembre en el grado 9 de Sagitario. En España vemos como cae en la casa 1, con lo cual eso está hablando de una importancia de la personalidad del país vinculada con las creencias, con el cuestionamiento del sistema político, de la justicia. A nivel personal, esta luna nueva tiene lugar en el decanato de Aries, con lo cual eso está hablando de un nuevo comienzo respecto a cómo voy a buscar unas creencias, un sentido de la expansión de mí, de mis objetivos, cómo quiero intentar conseguir objetivos personales, cómo voy a cuestionarme aquello en lo que estoy creyendo, eso a lo que le estoy dando valor para conseguir lo que a mí me hace sentir o con lo que me identifico, con lo que me voy a formar más mi personalidad, en cierto modo. Todo esto hablando desde la personalidad, desde la parte más egoica. El regente de esta luna nueva es Júpiter y Júpiter se encuentra en la casa 7, con lo cual está hablando de cómo puede ser que haya una cierta contraposición con las otras personas, cómo mis creencias en cierto modo están condicionadas, están supeditadas a la otra persona. Y además Júpiter se encuentra en el decanato de Sagitario, con lo cual está hablando cómo hay una adaptación al exterior o a las expectativas o buscando como un objetivo futuro. Entonces puede ser que estemos sembrando un comienzo en el cual queramos conseguir algo a largo plazo, pero atención a no caer en cuentos chinos, en no creer en algo que no nos va a sostener y en no querer complacer el entorno o en no en quedarse en que voy a conseguir en el futuro, pero es algo que no es realista. Entonces, esto sí que requiere un ejercicio de análisis de esos objetivos, de desde dónde estoy haciendo estas acciones, desde dónde quiero conseguir, si estas metas son realistas o no. Pero bueno, por otro lado tenemos un aspecto que es un poco tenso, pero que en cierto modo nos está ayudando a aterrizar. Sería Saturno, la cuadratura con Saturno. Entonces eso estaría hablando de cómo necesitamos ser realistas con lo que queremos lograr, con estas expectativas, si es algo realmente que lo estamos haciendo con un sentido práctico o no. Entonces eso va a ayudar sobre todo a tener más en cuenta este aspecto. Saturno se encuentra en el decanato de Acuario, con lo cual podría estar hablando de cómo hay una parte ilusoria de querer también salvar al colectivo. Y ahí sería interesante también examinar de nuevo desde dónde estamos haciendo esta siembra de objetivos, de propósitos a largo plazo, si realmente estamos siendo realmente honestos, si hay un aspecto que está teñido de esta grandiosidad, que podría estar hablando por un lado Sagitario, por otro lado el aspecto de Saturno en el decanato de Acuario. Luego vamos a pasar al día 4 de diciembre, donde hay otro aspecto interesante. Este día tenemos, por un lugar, hay una cuadratura entre el Sol y Saturno. El Sol ya está en el decanato de Tauro, con lo cual ahí podría estar hablando de cómo vamos a estar, en cierto modo, buscando inconscientemente o conscientemente una especie de verdad, una especie de creencias que nos den una cierta seguridad, pero que en cierto modo sintamos una cierta fricción, limitación, limitación quizá por un sentido de deber inconsciente colectivo de aportar al colectivo. Entonces, podría estar hablando también de realmente si estamos internamente siendo congruentes con el propósito interno que tiene nuestra alma y si
estas creencias, esta búsqueda de seguridad es más egoica, no tiene una consistencia y, y puede como verse un poco tambaleada o como necesitamos recolocar, cómo reajustar esas creencias que tengan un propósito quizá un poco más, em, más sutil, más espiritual, que tengan un propósito quizá un poco más em, menos egoico. Por otro lado, tenemos el mismo día, Mercurio hace una oposición con Júpiter y Mercurio está ya retrógrado, está en un proceso, lleva ya unos días de revisión de estas creencias, de estos dogmas, de esos objetivos a largo plazo. Estamos teniendo unas semanas de revisar todas estas metas a largo plazo y ese día sí que hace una especie de aspecto que nos está invitando a buscar un crecimiento, pero un crecimiento que sea realista, que no sea para crearnos falsas expectativas, sino más bien para que lo que podamos, esas creencias nuevas que tengamos o esos dogmas tengan un propósito que nos saquen diríamos, de una zona de cumplir expectativas del entorno, sino más bien que nosotros mismos seamos capaces de salir de ese entorno. Entonces nos está invitando a que cuestionemos mucho estas metas, qué propósito tienen esas metas, qué se consigue con esas metas, realmente tienen un propósito más allá de lo físico, de lo material. Esas metas tienen un propósito que realmente nos saquen de ese circuito donde vamos a identificarnos con lo que conseguimos, pero al mismo tiempo está supeditado a aquello que nuestro entorno espera de nosotros o lo que considera que es positivo. Entonces, es un momento de reflexión interno, profundo de todas estas partes. Este proceso va a continuar y va a ser más profundo el 6 de diciembre, cuando tenemos la conjunción de Mercurio y el Sol, con lo cual es como este proceso en el cual hemos ido investigando, hemos ido reconsiderando estas creencias, estos ideales, estas expectativas de futuro, como que se hacen conscientes o como un punto de inflexión, un punto en el que vamos a intentar reconsiderar, pero fusionándolas con nosotros, con nuestro ser, con una visión de realmente, quizás el momento donde tomamos conciencia de cuál es la idea que realmente nos va a iluminar, nos va a encaminar en todo este proceso. Con lo cual ese es un día interesante para estar más conscientes, para poner atención a todo esto. Ese mismo día, Marte ya se va a poner retrógrado, con lo cual ahí empieza un proceso en el cual vamos en cierto modo, también a analizar estas acciones o vamos a poner la atención más interna, vamos a ser más conscientes o nos invita la energía a empezar a interiorizar cuáles son los pasos que vamos a dar, cómo vamos a darnos cuenta realmente de la conexión, si estamos siendo congruentes con nosotros mismos en nuestro día a día, en las acciones que tomamos, en cómo realmente estamos mostrándonos nosotros con los demás. Marte está en el decanato de Aries, con lo cual mm, quizá hay una energía muy fuerte, una energía que nos está indicando estamos actuando para conquistarnos a nosotros mismos, para mostrarnos con fuerza, como ejerciendo un dominio fuerte ante los demás. Y siendo retrógrado, pues sería o nos estaría invitando la energía a que reconsideráramos estos objetivos personales, si lo estamos haciendo para conseguir algo fructífero, para ponernos al servicio de algo mayor, o simplemente estamos actuando de una manera buscando el reconocimiento de los demás y como dedicando mucha energía o malgastando la energía en ese sentido. El 7 de diciembre hay muchos aspectos.
Por un lado tenemos la oposición del Sol con Júpiter, lo cual estaría hablando de cómo realmente estamos o no personificando esta visión mayor, este crecimiento, este propósito, si nos estamos realmente entregando a un propósito mayor en el sentido de tener en cuenta que queremos superar las expectativas del futuro a través de la adaptación del entorno. Es decir, cómo nosotros quizá estemos buscando la aceptación del entorno y sosteniendo creencias de que vamos a llegar a algo que nos va a satisfacer, pero eso no es lo que va, no es realista, no está siendo congruente, no tiene un propósito firme. Con lo cual, esta energía nos invita a que cuestionemos toda esa parte, a que no caigamos en falsas expectativas. Quizá durante estos días nos demos cuenta de cómo hay el entorno nos está presionando para que hagamos algo que nosotros no queremos hacer, que no sentimos que es congruente con nosotros mismos, que necesitamos, en cierto modo, ser honestos con nosotros mismos, con una parte más auténtica, más relacionada con aquello que nosotros sentimos que está más alineada con nuestros valores, que sería lo que estaría indicando también el decanato de Tauro. Por otro lado, tenemos otro aspecto que es Mercurio cuadratura Saturno. Eso estaría hablando de cómo vamos a tener que reconsiderar o en este proceso vamos a incorporar en cierto modo un esfuerzo por hacer algo diferente, por madurar nuestras ideas, por incorporar también o cuestionar realmente desde dónde estamos haciendo estas ideas, desde dónde parten nuestras ideas. Si parten de un sacrificio por el otro o por querer salvar los demás o salvar la sociedad, o estamos realmente haciendo lo que estamos haciendo porque estamos confiando en nuestros valores y nos están aportando a nosotros valor. No lo estamos haciendo para reafirmar o para buscar la admiración de lo que tenemos o de lo que con lo que nos identificamos, sino más bien el buscar un significado más como más elevado a lo que a los valores, como cómo podemos incorporar o trasladar un valor más universal a aquello que estamos haciendo. Por otro lado, tenemos Venus, ya entra en Acuario y se estrena hace una conjunción con Plutón y además es el primer planeta personal que ya hace un aspecto importante con Plutón desde que Plutón está en Acuario, con lo cual seguramente ahí vamos a conectar con que necesitamos hacer algo, necesitamos cambiar nuestro sistema de valores, necesitamos actualizarnos, necesitamos profundizar, necesitamos que muera una parte de cómo concebíamos las relaciones, cómo concebimos nuestro sistema de valores en general. Y esto es un proceso interesante porque estamos como en un momento en el cual se están cuestionando ciertos valores porque va a haber mucha energía transpersonal el 2025. Entonces estamos como en una pequeña transición, un comienzo o un reajuste o empezar a prepararnos para lo que va a venir. Este mismo día Neptuno se pone directo. Neptuno directo nos estaría invitando a, a dejar, a dejar que la humanidad tome su curso, a darnos cuenta de lo que ha estado sucediendo. Ha habido movimientos colectivos muy potentes que han estado reconsiderando realmente lo que es ser humano. ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está la humanidad? Entonces ahora es como intentar, aunque estas energías son un poco más sutiles, son más difíciles de identificar, dejar de identificarnos con un pequeño yo, con un pequeño ego, para entender que somos un colectivo y un colectivo que se mueve por energías colectivas y que va, en cierto modo, va a reaccionar o va a ponerse al servicio de, en función de dónde está cada uno. Si nosotros no somos conscientes, vamos a reaccionar de forma inconsciente, nos va a llevar la masa.
a dejar o vamos a ser dejados, llevados por los demás. En cambio, si nosotros somos en cierto modo conscientes, podemos intentar ir en pos de algo mayor con lo que vamos haciendo. Pero entonces es una energía que nos está llamando a que intentamos ser conscientes de que realmente no existe una separación, sino que somos parte de un colectivo y que vamos a poder aportar nuestra parte si vamos siendo conscientes de, de qué, de qué propósito o cómo nuestras acciones pueden contribuir a los demás. El 10 de diciembre vemos cómo el Sol hace un trígono con Quirón, con lo cual seguramente con esta parte que estamos haciendo de valorar y de poner el foco, de ampliar nuestros valores, cómo buscamos la valoración, cómo nos sentimos valorados, seguramente conectando con aquello que ha sido doloroso, pero que estamos ya empezando a darnos cuenta de cómo es una herramienta que tiene un doble objetivo, tiene una doble función, cómo eso que ha sido doloroso nos puede, en cierto modo, sanar y nos puede ayudar a sentir el valor que tenemos dentro, cómo ese dolor es algo que nos transforma y que nos aporta a nivel personal. El 12 de diciembre tenemos una oposición entre Venus y Marte, con lo cual aquí hay una energía en la cual, o hay un momento en el cual la energía está polarizada. Puede ser que haya una dificultad para reconciliar la energía masculina y femenina, donde nuestros valores, como quizá un poco más, aparentemente más vinculados o identificados con la autosuficiencia, entren en conflicto con nuestros deseos más personales. Es decir, cómo hay una parte que quiere desidentificarse, como que quiere sentir que no pertenece o sentir que es más independiente, pero por otro lado nos damos cuenta de cómo hay una parte interna que está buscando una satisfacción personal, que está muy anclada en el ego y que crea ese conflicto, un conflicto de dos energías en las cuales queremos luchar por conquistar objetivos personales, a pesar de que hay otra parte de nosotros que busca un poco la imparcialidad o se identifica con ideales aparentemente más elevados, pero no estamos en ese punto. Estamos como en cierto modo, podría ser subyugados a esos deseos egoicos sin ser conscientes. Y es interesante darnos cuenta de cómo, mientras no reconozcamos la parte egoica, vamos a estar sometidos o creyendo que estamos consiguiendo, que nos estamos identificando con una cierta independencia cuando no lo estamos logrando porque estamos siendo dependientes todavía, en primer lugar, de nuestros deseos egoicos. Y finalmente tenemos la luna nueva del 15 de diciembre que va a tener lugar a las 10 en España, con lo cual en Latinoamérica será de madrugada. Y vamos a ver cómo tiene lugar en el grado 23 de Géminis. El grado 23 de Géminis es el decanato de Sagitario, con lo cual ahí hay una búsqueda de la información, del estudio. Puede ser que sintamos como necesitamos aprender más, como hay una búsqueda de adaptarse o darnos cuenta de cómo estamos intentando adaptarnos en un contexto que nos lleva a tener que buscar respuestas, a tener que buscar en el futuro, a buscar en ideales, a buscar en dogmas, en algo en lo que creer. Y eso puede estar hablando de cómo hay una parte de búsqueda de la información constante, pero que estamos anclados en esa búsqueda en la cual no estamos saliendo, no estamos conectando con una parte conectada con la realidad, sino como que estamos siempre
buscando información. Esa información em, puede estar matizada o puede estar teñida de un dogmatismo, de unas creencias, de una herencia filosófica, religiosa, y que sea muy activa, que tenga mucha fuerza, que haya una parte muy marcada por la cuestión de la reafirmación del ego, de la reafirmación con aquello que siento que voy a poder conquistar, voy a poder conseguir. Es decir, si hacemos una lectura consciente, puede ser que nos demos cuenta de que esa búsqueda constante de la información no nos esté aportando, no nos esté haciendo ser felices o nos esté siempre marcando un posible logro en el futuro y con ese logro en el futuro vamos a ser felices supuestamente. Con lo cual, la mirada consciente nos invita a que observemos ese movimiento, a que seamos conscientes de todo ese proceso, a que realmente hagamos un ejercicio de honestidad respecto a hasta qué punto las expectativas que he tenido se han cumplido en mi vida, hasta qué punto he disfrutado o he sido consciente de lo que he ido consiguiendo en la vida, hasta qué punto esa satisfacción de lo que he conseguido ha sido una satisfacción para satisfacer a mi parte egoica o ha sido una satisfacción genuina. Y todo esto nos va a llevar a que vayamos como entrando en otro nivel de conciencia, en otro nivel de aprendizaje, en una parte más enraizada con algo más auténtico, para poder como salir de ese bucle, de ese giro, de ese bucle, de esa polaridad en la cual vamos pasando de un extremo a otro. Pues para aquellos que estéis interesados en profundizar en vuestro proceso personal, podéis contactarme para tener una lectura astrológica de carta natal, revolución solar, sinastría, carta horaria, carta empresarial o una canalización con los guías espirituales. Nos vemos en otro vídeo. Un abrazo bien fuerte. Chao.